El porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según la tasa AROPE, una medida utilizada para medir este factor social en la Unión Europea y que viene del acrónimo en inglés At Risk of Poverty or Exclusion, es del 20,4%. El de personas residentes con hogares en carencia material y social severa es del 7,7%. El de población en situación de baja intensidad en el empleo está en el 8,6%. Los tres indicadores han bajado con respecto a 2022, pero teniendo en cuenta que el crecimiento teórico de España es el mayor de toda la zona euro, sigue siendo, o por lo menos siguen siendo, datos muy preocupantes y que explican muy bien la composición real de este país. ¿Cómo puede ser que bajen estos indicadores habiendo 3 millones de parados, 1 millón de familias con todos sus miembros sin trabajar y un tercio de los jóvenes que no encuentran empleo? ¿Cómo puede ser que las perspectivas económicas indiquen subidas de precios, subidas de tipos, subidas de impuestos, cierres de empresas, pérdida de autónomos, huida de jóvenes y las personas en riesgo de exclusión social que se reduzcan? Lo primero es que un 20% de riesgo de pobreza y un 7% en exclusión severa, en la cuarta economía europea, es tela marinera. Y segundo, que deberíamos atender a la composición social y modelo de dependencia que se está fraguando. Quédate, que te lo explico, que lo de hoy también te interesa. Estás a minutos de escuchar por todas partes que de la crisis que estamos saliendo en forma de K. Esto que parece una novedad, aquí ya lo comentamos hace unos años. Un reto del que no vamos a salir de forma, o como por lo menos nos habían dicho hasta la fecha. No vamos a salir, las economías del mundo no van a salir en V de todo esto. Ya lo sabemos, de hecho, esa V se está atrasando. No vamos a salir en W, no vamos a salir en L larga, vamos a salir en forma de K. La K tiene, como sabéis, dos diagonales una vez recuperas la economía. Una vez rebota la economía después del confinamiento y todo lo que hemos vivido, resulta que para salir adecuadamente y utilizar la diagonal superior de la K, debemos de meterle tecnología. En España se ha registrado una disminución en los índices de pobreza, lo que representa una buena noticia. Anteriormente, el 27,8% de la población estaba en riesgo de pobreza y hoy ese número se ha reducido al 26%. Aunque la disminución de 2 puntos porcentuales es un avance positivo, todavía hay muchas familias que luchan por llegar a final de mes. Es importante destacar que la reducción de la pobreza se ha logrado a través de la generación de empleo. Luego te comento algo sobre este respecto. Sin embargo, muchos de estos empleos, son precarios y no proporcionan suficientes ingresos para salir de la situación de pobreza. Además, el salario medio en España es de solo 13.008 euros, lo que ha dado lugar a un aumento en la pobreza energética y alimentaria. La pobreza energética es especialmente significativa ya que muchas personas no pueden permitirse pagar las facturas de la luz y, por lo tanto, no pueden mantener una temperatura adecuada en sus hogares, algo tan básico. Por otro lado, la pobreza alimentaria también es un problema, ya que muchas personas no pueden permitirse comer alimentos básicos como puede ser el pollo, el pescado, en más de 1 o 2 veces por semana. A pesar de la disminución en los índices de pobreza, aún queda mucho por hacer para asegurar que todas las familias tengan suficientes ingresos para vivir con dignidad. Por eso es necesario abordar la precariedad laboral y lograr que el aumento del salario mínimo sea por productividad y así se pueda garantizar que los trabajadores puedan cubrir sus necesidades básicas y salir de la pobreza. ¿Pero qué es riesgo de pobreza? Cuando el ingreso equivalente disponible es inferior al 60% de la mediana del de la población de su país, estamos ahí. ¿Qué es el riesgo de exclusión social? Pues cuando una persona vive en un hogar con muy baja intensidad de trabajo, con carencia material severa o cuando ha estado en situación de privación material en al menos 4 de los siguientes 9 factores. No pueden permitirse un pago de alquiler o hipoteca, no pueden permitirse un coche, no pueden permitirse una comida de carne o proteínas equivalente cada 2 días, no pueden permitirse ir de vacaciones, no pueden permitirse un gasto imprevisto, no pueden permitirse un teléfono y no pueden permitirse un televisor o una lavadora o no pueden permitirse tampoco la calefacción en invierno. ¿Qué define entonces una situación efectiva de pobreza y exclusión social en la Europa de hoy en día? Pues cuando una persona se encuentra a la vez en todas las situaciones anteriores. Y aquí viene la primera alarma. Por grupos de edad, la tasa AROPE, que te decía antes, bajó 1 punto entre los menores de 16 y 2,7 puntos entre los de 16 a 64 años, pero subió un 0,8% entre los mayores de 65.
los que no pueden hacer nada ya. Pero sigamos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 35% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos el año pasado. El porcentaje es 2 puntos superior al de 2021 y es el más elevado desde 2018. ¿Qué indica esta cifra? ¿Qué mide? Pues se considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando disponen de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado. El Instituto Nacional de Estadística apunta además que el número de hogares que no se han podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se ha situado en el 33,5%, 8 décimas superior que el año anterior. Según ese organismo, el 13,2% de los hogares admite que se retrasan los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal o en compras a plazos en los 12 meses anteriores a esa encuesta que se realizó. Una de las razones de estas dificultades tiene que ver con que los españoles destinan el 43% de su salario al alquiler, algo que tiene más que ver con la falta de suelo para crear este tipo de viviendas en las zonas de mayor demanda que a cualquier otra razón. La ley de la vivienda, que limitará el precio del alquiler, ejercerá un control directo y no hará más que complicarlo todo aún más. Pero bueno, este es otro tema que ya trataremos. En España, más de 12 millones de personas viven en la pobreza. Esa es la cifra, independientemente de cualquier otra cosa. Cuando un país no es capaz de trasladar un hipotético crecimiento a eso, es un país quebrado en lo social. Al analizar los datos, podremos observar indicadores preocupantes que muestran que hay una bolsa de 3 millones de españoles que están en situación de carencia material severa. Estos hogares no pueden permitirse comer carne o pescado, como te decía antes, por lo menos 2 días a la semana, y no pueden irse de vacaciones, y no pueden comprarse ropa nueva o salir a cenar con sus amigos. Este grupo ha aumentado significativamente, alcanzando ya el 17% de la población de este país. 3 puntos más que hace un año. Además, la cantidad de hogares que no pueden permitirse poner la calefacción, como te he dicho, el aire acondicionado o mantener la temperatura adecuada en su casa es ya el 35% de la población. País rico, ¿eh? También se ha registrado un aumento en la cantidad de personas que no pueden afrontar gastos imprevistos de 800 euros. Llegando al 9% de la población, lo que se traduce en 4 millones de personas que luchan por llegar a final de mes. A esto se le llama microburguesía low cost. Y aquí veremos una de las paradojas que demuestran que la sociedad española está reduciendo su clase media de un modo realmente acelerado. Actualmente en España el motor del empleo, dicen, está funcionando y esto se ha convertido en la gran baza electoral que tendrá el gobierno. Dicen que la economía española está creciendo y continúa creando empleo, que la ha llevado por lo menos a ser líder en la creación de empleo indefinido en Europa, con 4 de cada 10 empleos indefinidos en Europa que son españoles. Pero sin embargo, la recuperación y la disminución de la pobreza se están haciendo con empleos muy frágiles y precarios. Es paradójico, pero aunque sean fijos, son discontinuos, por lo que en realidad son temporales o parciales. Y si la intensidad del empleo ha mejorado, los salarios no están subiendo lo suficiente para empatar con los precios porque no son productivos, lo que resulta en una situación precaria para la mayoría de los trabajadores. Básicamente porque la gente trabaja menos, aunque haya más gente trabajando. Escucharás algo así. Los últimos datos de afiliados a la Seguridad Social en marzo mostraron cifras récord con un aumento de más de 200.000 personas. Eso lo escuchamos. El total de afiliados es de casi 20,4 millones, medio millón más de afiliados que hace un año. La mejora de la calidad del empleo se ha consolidado con la temporalidad cayendo a los niveles más bajos del 14% desde la reforma laboral. Además, dirán, se han generado más de 2,5 millones de afiliados con contrato indefinido en los últimos 15 meses de la reforma laboral, de los cuales 4 de cada 5 son fijos. Y no es así. La mejora del empleo no es real. Lo que antes era temporal ahora se llama distinto, pero todo el mundo se hace el tonto. Lo que antes era un afiliado a tiempo completo ahora son 2 a tiempo parcial. Esto explica que creciendo nuestro PIB más que nunca, el total de personas trabajando sea la misma que en 2007. Es decir, 15 años creciendo teniendo la misma gente trabajando. O la gente trabaja menos o trabaja peor. ¿Cómo puede ser que con un PIB creciente y muy superior al de 2007, las horas trabajadas ahora sean menos? O la gente trabaja pocas horas, o las trabaja peor. Por eso cuesta trasladar la situación real. Que tú no los veas no quiere decir que no estén.
1 de cada 5 españoles es pobre, 1 de cada 4 está en riesgo de exclusión y 1 de cada 3 se le rompe la nevera y no la puede reemplazar. Las colas del hambre no hacen más que crecer. Lo hacen lejos de las zonas acomodadas y lejos de la vista de muchos, pero crecen y son caldo de dependencia. Aquello que tanto le gusta a todos los gobiernos, eso de depende, que así serás más manso. El perfil de las personas que acuden a las colas del hambre es variado, pero se puede observar ya algún patrón. Entre ellas se encuentran pensionistas que tienen una pensión de 600 euros, trabajadores que han perdido su empleo después de los 50 años y que no encuentran trabajo, y personas que trabajan pero no ganan lo suficiente para llegar a final de mes, los pobres asalariados. Es notable que muchas de esas personas acuden a las colas del hambre por primera vez y se les nota que lo están pasando mal. Lo jodido es que, en épocas como esta, en las que las desigualdades aumentan, tienes que hacer todo lo posible por no caer de la clase media abajo, porque no volverás a subir. Resulta que el 36% de los atendidos son personas que acudieron ahí por primera vez. Si abrimos el diafragma un par de años, la tasa es siniestra. La mitad de los ciudadanos que han accedido a los servicios ofertados por Cáritas desde hace ya muchos años ni siquiera sabían dónde estaban esos puntos de ayuda. Una nueva pobreza está inoculando el sistema. Una nueva clase social subvencionada y soportada por herramientas privadas o religiosas que suman lo necesario para que en este país nadie se muera de hambre. Es lo que tenemos. Un nuevo estigma socioeconómico compuesto por familias jóvenes, monoparentales, con el paro vencido, niños pequeños y con deudas de todo tipo, incluyendo tarjetas y crédito al consumo, se ha ido inflando, como los primeros impagos. En el contexto de la recuperación económica, en España ha surgido una preocupación por quienes se están quedando atrás. Es normal. Durante mucho tiempo se han debatido sobre si la recuperación era en V, en U, con diferentes velocidades, diferentes situaciones, pero, sin embargo, como te dije hace 2 años, lo que está pasando y desarrollándose ahora, que tenía que pasar, es que hay una gran desigualdad entre aquellos que se están beneficiando de la mejora económica y aquellos que se están quedando atrás. Durante 2 años, todo el mundo se ha vanagloriado del denominado escudo social. El aumento de los recursos destinados al escudo social ha sido evidente, pero es cierto también que se ha prestado menos atención al fortalecimiento del tejido productivo. Esta falta de enfoque ha afectado negativamente a la capacidad de generar empleo y de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin producción no hay nada. En lugar de fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo sostenible, se ha creado una sociedad dependiente de subsidios y ayudas, lo que ha limitado las oportunidades de crecimiento laboral. Para revertir esa situación es necesario invertir en políticas que fomenten el desarrollo económico y empresarial, y la formación y la capacitación de la población para que puedan acceder a empleos mejor remunerados y no solo a pedir ayudas. Y este es el problema. El incremento de los recursos asignados al escudo social ha sido importante, ok, pero ha faltado una inversión en educación financiera para fomentar el ahorro, la inversión, el crecimiento económico. Se ha creado una cultura de dependencia de subsidios y ayudas, sin promover a la generación de capital. Es necesario enseñar a la gente a ahorrar en lugar de consumir, a invertir en lugar de gastar y a generar capital para su uso en el futuro. La política de protección social obviamente es crucial, pero también lo es el desarrollo económico. Sin una cosa no puede haber la otra. No podemos seguir enseñando a la gente a pedir y a esperar ayudas. Debemos promover una cultura de independencia financiera y de responsabilidad. Y la paradoja es sorprendente. Los bares y los hoteles están llenos, lo dice mucha gente, pero al mismo tiempo hay muchas personas que no pueden permitirse ni siquiera unas vacaciones. Si bien es cierto que en los años posteriores a la crisis económica, la mitad de las familias ya no podían permitirse ir de vacaciones, hoy en día eso ya es solo una tercera parte que se encuentran en esa situación. Sin embargo, la brecha entre aquellos que pueden permitirse el lujo de ir de bares, hoteles o aquellos que no pueden ni siquiera permitirse unas vacaciones es la explicación de lo que está sucediendo. Se reduce la clase media. Que los hoteles se llenen en Semana Santa tampoco debería ser un indicador objetivo. Hostias, según datos de el INE, en España hay 1,8 millones de plazas de establecimientos hoteleros que se distribuyen en 17.000 hoteles y 8.400 apartamentos turísticos. Si solo el 5% de los españoles, sin contar los guiris, decide ir de hoteles, en una semana los llenamos y lo petamos. Recuerda que cuando en 2013 había un 26% de desempleo,
Joder, otro 74% estaba trabajando, pero la realidad era catastrófica. En diferentes medidas, pero con parámetros similares, muchos de esos países que ahora reflejan cifras de mejora aparente, pues también tienen cada vez más capas de empobrecimiento enquistado. Vamos a Estados Unidos. Casi 50 millones de personas viven allí con cupones que garantizan alimentos básicos. Incluso algunos comerciantes norteamericanos disponen de anuncios en sus tiendas aceptando esos papelitos del subsidio mínimo a fin de acumularlos ellos mismos por si los precisan en el futuro. Es como una nueva moneda en el curso de la pobreza del país más rico del mundo. Y ojo con una nueva tipología de pobres que proviene de una capa que aún no se ha evidenciado y que se compone de gente muy joven que en estos momentos ni siquiera tiene idea de lo miserables que son. Bajo el amparo de sus padres y de la sociedad del consumo en rebajas constantes, sus vidas transcurren en una especie de paraíso capitalista totalmente maquillado. Son los que te he dicho antes que se llaman microburguesía low cost. Lo peor es que muchos consideran que lo peor ya ha pasado. Igual sí, pero ojalá me equivoque. Pero una deuda pública de 1,52 billones, un incremento de la presión fiscal al 42% y unos servicios públicos quebrados con una seguridad social que vive de crédito para pagar pensiones, pues no anuncia nada bueno. En definitiva, creo que mientras el gasto público aumenta, y lo hace fuera de control, el requerimiento de soporte de la administración sobre una clase media, cada vez más pobre, se agranda sin mesura. Esto ya tiene poco que ver con el Ministerio de Economía. A este paso pronto tendrá que ver con el de Interior y el de Defensa. Pero si hay un responsable de todo este lío, no es solo la falta de estructura económica con valor añadido e industrial. Hay otro factor: la inflación acumulada, que aunque nos pinten que la española es la menor de Europa, en realidad, en el agregado y en el que afecta a los alimentos, es de las más altas, y que tiene como origen el Banco Central Europeo y esa adicción a la deuda que tiene este país. Y Christine Lagarde, haciendo de camello, lo borda. En economía a esto se le conoce como efecto Cantillon, que se refiere al cambio en los precios relativos resultante de un cambio de oferta monetaria. Una teoría económica que surge de Richard Cantillon, o Cantillon, quien dijo por primera vez en 1755 que el dinero no es tan neutral como nosotros pensamos. Argumentaba que la inyección de dinero, lo que podríamos considerar políticas inflacionarias, puede no cambiar la producción de una economía a largo plazo. Sin embargo, el proceso de reajuste afecta a diferentes sectores de la economía de manera muy diferente. La tesis original de Cantillon describe cómo el aumento de precios afecta a diferentes sectores en diferentes momentos. En otras palabras, los primeros sectores en recibir el dinero recién creado disfrutan de mayores ganancias a medida que aumenta su salario, pero los costos generales siguen siendo bajos. Por otro lado, los últimos sectores en los que los precios suben, donde hay más fricción económica, pues se enfrentan a costos más altos mientras siguen produciendo a precios más bajos. Y aquí aparece el precio de la inflación, algo que se paga como un impuesto sobre los sectores con más fricción y que subsidia a los sectores más sensibles a los ciclos o a la estacionalidad. En nuestra economía moderna, el efecto Cantillon favorece a los inversores sobre los asalariados, autónomos o pequeños empresarios. Cuando se inyecta liquidez en el mercado, y de eso hemos sido sobrados, hay consecuencias distributivas que operan a través del sistema de los precios. Si la liquidez o los subsidios inyectados se destinan a industrias o agentes o mercados específicos, pues se produce una mayor desigualdad, que es lo que vivimos: caídas en las curvas de demanda, niveles crecientes de desempleo, deuda privada. En cuestión de tiempo, aunque ahora no lo parezca, observaremos los cambios en los niveles de empleo y en los precios veremos la forma de K. Teniendo en cuenta que las pymes representan el 66,4% del empleo en Europa y además contribuye de forma significativa a la actividad económica, pues debemos reconocer que una recuperación en forma de K tiene que ser, queramos o no, un problema a medio plazo. Lo dije en 2020, que no sería inmediato. Tampoco ahora lo será, pero lo iremos viendo. Menos excluidos sociales, pero habrá más clase media low cost. Lo malo es que vivimos del análisis económico a tiempo real, comparando datos al día, como si la economía macro permitiera eso. Y no es así. Los sucesos en economía tienen sus tiempos y los efectos tienen sus consecuencias en cada uno de los ciclos. Por ejemplo, en la crisis de 2008 hubo un primer golpe a la economía española que no se tuvo en cuenta. En 2009 se seguían comprando pisos como si no hubiera un mañana. Había economistas de renombre, que aún se ven por las tertulias de todas las cadenas, que aseguraban que los pisos
nunca bajarían de precio. A esto se le llama efecto muelle. Hasta 2012 no se asumió el problema realmente, y en 2013 teníamos una quiebra del modelo inmobiliario y un 26% de paro, con miles de propiedades a un valor inferior al de 10 años antes. Por eso, no comprendo el análisis inmediato de la economía. Lo que ahora se está cimentando no se puede ver en los datos económicos retocados y afectados por múltiples elementos puntuales, y nadie le está haciendo caso. Incluso se le empieza a demonizar. Mientras El Salvador ha creado un organismo para atraer todo el desarrollo posible en inteligencia artificial, China, Japón, Singapur, Corea del Sur también lo hacen, aquí estamos que si cartas de riesgo o miedo que me da ChatGPT. Nos pasa poco. Es aquí donde la tecnología juega un papel crucial, ya que actúa como un habilitador clave del crecimiento de la productividad y nuevas fuentes de ingresos cuando se aprovecha de manera inteligente. La importancia de utilizar la tecnología como palanca de adaptación y supervivencia se volverá cada vez más importante a medida que se reproducen los cambios en las preferencias de la propia economía. Por eso hay que ponerlo todo en la diagonal superior de la K y no en la de abajo, como estamos haciendo ahora. Vivimos ahora en una sociedad que se está empobreciendo y que en su miseria esconde la ineficacia de los estímulos ofertados por la propia administración. El círculo se va cerrando, y toda la metodología que planteaba recuperar un modelo consumista se muestra operativa a corto, pero terrible a medio plazo. Es como recoger la mierda con la mano. Toda esa recuperación que vamos a tener que digerir, es una recuperación de un modelo perverso anterior. Solo gasto y poca inversión. Mucho gasto y poco capital. Sin embargo, mi manera de ver la vida me obliga a pensar que de todo se sale si te esfuerzas. No pienso en nada ni en nadie que me pueda ayudar, pero sí pienso que puedo ayudar a otros. Igual así logramos todos algo. ¿Conoces lo que se llamó como la Guerra de los Codazos? También fue conocida como la Batalla de la Bolsa. Ocurrió en 1814 en la Bolsa de Londres. Por aquel entonces la Bolsa de Londres era un lugar extremadamente caótico y ruidoso, donde los corredores de bolsa se apiñaban en un pequeño espacio, tratando de obtener una posición ventajosa para realizar sus transacciones. El 26 de mayo de 1814, la Bolsa de Londres estaba más concurrida de lo normal debido a la noticia de la llegada del emperador de Rusia. Como resultado, la lucha por el espacio se intensificó y los corredores de bolsa comenzaron a empujarse y a darse codazos en una lucha por conseguir el mejor lugar. La lucha se intensificó hasta que se convirtió en una auténtica batalla campal. Se arrojaron sillas, bastones y los corredores de bolsa se enfrentaron en un caos total. La pelea fue tan violenta que la policía tuvo que intervenir para poner fin al caos y arrestar a varios corredores de bolsa. La Guerra de los Codazos fue un evento vergonzoso para la Bolsa de Londres y llevó a la implementación de una serie de reformas destinadas a mejorar la seguridad y la eficiencia en la bolsa. Incluso construyeron un nuevo edificio para la Bolsa de Londres en 1817, que tenía un diseño más amplio, más eficiente, con mayor capacidad para acomodar a esos corredores de bolsa. La Guerra de los Codazos fue un ejemplo extremo de la competencia y la lucha por lo de cada uno. Igual ha llegado el momento de dejarnos de codazos, de averiguar quién mueve el tarro, recuerda las hormigas, y ponernos todos juntos a hacer algo. Seguimos.